Entonces, bueno, chicos, voy a compartirles la siguiente presentación. Buenas tardes a todos y a todas. La siguiente presentación se trata sobre el tema de inventarios de remociones de carbono. Ok, este tema es un tema que se las trae. ¿Por qué les digo esto? Porque en la vida profesional de ustedes se van a tener que enfrentar a varias cosas y es el tema de los inventarios, como lo establece nuestro curso, el curso en el que ustedes están. Eh, Inventarios no solamente es el tema de carbono, no solamente es el tema de bosque como tal, no solamente es el tema de uso o el inventarios de uso agropecuario, árboles en uso agropecuario. Inventarios va más allá. Inventarios eh, contemplan muchísimos detalles. Me van a perdonar ahí si hay alguna bulla de fondo. Esos son los vecinos que están haciendo bulla. Bueno, entonces se van a tener que enfrentar a muchas situaciones. Ustedes como profesionales en su vida profesional, es muy probable que vayan a tener alguno u otro trabajo en específico y puede ser que uno de esos sea este tema, en específico el tema de remociones de carbono. Profe, Tal, disculpe, sí, que Paula dice que si la puede aceptar, que tuvo un problema y se le salió. ok, vamos a ver, y no veo aquí nadie que me esté diciendo que quiere entrar. Vamos a ver un momento, aquí está, ya ahora sí. Sí, es que por lo general ahí me aparece, pero no apareció ahorita. La casilla en naranja que me dice que hay que aceptar a alguien. Bueno, como les mencionaba, chicos, entonces, esto al final de cuentas va a ser quizás uno de los trabajos que tengan que realizar. Puede ser que sea un desafío para algunos, puede ser que para otros no. Ya tal vez sea algún tema ya visto. Por ejemplo, algunos de ustedes, bueno, en el caso tuyo, ahí se me olvidó el nombre, el compañero que acaba de hablar, ya ustedes hicieron una práctica, de hecho, con una organización, la práctica tercero, en el tema de carbono. Y bueno, como ustedes lo vieron, es un poco complejo en términos de planificación también. ¿Por qué? Porque conlleva muchas cosas. Los inventarios, siempre cualquier inventario va a llevar muchísima planificación previa, dependiendo también de la dimensión, dependiendo del trabajo, dependiendo del objetivo, dependiendo del nivel de confianza, dependiendo del objetivo en sí, va a tener va a implicar muchísima planificación. Entonces, esperen para compartir porque no sé qué pasa con esta cuestión que no quiere. Aquí está, ahora sí. Todos pueden ver la presentación, ¿sí? ¿Sí la están visualizando, chicos? Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, esto es algo de lo que ustedes se van a enfrentar en su vida profesional. Quizás alguna empresa, alguna organización que quiere que le hagan el inventario de remociones. ¿De dónde surge todo esto? Bueno, surge de las organizaciones o de las empresas que quieren hacer pues el inventario de emisiones y remociones de la organización para obtener el certificado de carbono neutralidad. Ahora, el tema del certificado de carbono neutralidad sigue todo un protocolo. Ese protocolo es a través de las normas ISO, que básicamente son la ISO 14064.1 y la ISO 01464.2. De esas ISO proviene todo el tema de la certificación, cuantificación y el informe y ya la declaración de que la empresa, de que la organización o el proyecto es carbono neutral. ¿Por qué digo proyecto? Porque la norma ISO 14064.1 está orientada a organizaciones, tal como lo pueden ver acá. La norma 14064.2 está orientada más que todo para proyectos. Es decir, una institución tiene un proyecto en específico que dura tantos años, entonces de ese proyecto en específico, que pues tiene todo un tema de emisiones y remociones, pues se quieren también someter al tema de la carbono neutralidad. La más común utilizada es la 14064.1 porque es específicamente para organizaciones. Esta norma trae todo el componente técnico, explica todo el componente técnico a nivel de cuáles son los parámetros, cuáles son los lineamientos, cuáles son los pasos a seguir en el inventario de emisiones, qué cuidado tener,
con respecto al inventario de emisiones y también cuáles son los parámetros o lineamientos a seguir en el tema del inventario y remociones. Esta norma, quizás ustedes si la buscan van a encontrarla un poco incompleta, en algunos casos no la van a encontrar o la van a encontrar solamente un resumen. Esa norma, la 0641, dentro de los estándares ISO, que es el organismo internacional de estándares, esta normativa ustedes la van a encontrar en INTECO, pero eso sí, van a tener que pagar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una licencia por un documento que fue realizado a través de todo un panel de profesionales de diferentes áreas y que por lo cual, pues entonces hay que pagar, llamémoslo así, una licencia para utilizar la norma. Eso cuesta más o menos como unos $70, buscar el documento como tal. Pero ahí viene todo, o sea, viene todo el desarrollo, vienen todos los pasos a seguir. En la parte de emisiones y en la parte de remociones. Ok, parte de emisiones. En la parte de emisiones nosotros no la vamos a abordar. Vamos a abordar el tema de remociones. Sin embargo, eso no implica que ustedes como profesionales en el área forestal no puedan hacer la parte de emisiones. Es más, yo considero y me considero, o sea, considero a gran libertad de que nosotros podemos estar en las dos áreas sin ningún problema. O sea, podríamos hacer un inventario de emisiones sin ningún problema siempre y cuando estemos acreditados para hacerlo, porque hay que llevar muchos cursos en el tema de estándares internacionales como las normas ISO. En este caso, para las que son huellas de carbono específicamente. Una vez que ustedes hayan llevado todas esas capacitaciones, que Inteco, por ejemplo, es uno que las desarrolla, ya ustedes pueden ser, por ejemplo, verificadores de empresas. Verificadores pueden ser expertos técnicos y pueden auditar inclusive trabajos de estos. Y les cuento que no se paga nada mal. Pero ahí el tema es que sí, hay que estar capacitado y llevar capacitaciones sobre estas normas. Ahora bien, nosotros podemos estar en emisiones y en remociones, pero la ventaja para nosotros, para suerte de nosotros, es que muy difícilmente otros profesionales puedan eh, pasar al área de las remociones. ¿Por qué? Porque lleva todo un componente forestal y es sumamente complejo. Quizás el inventario, el informe como tal, el inventario de remociones es, perdón, en cuanto al inventario, el informe, la parte de emisiones es muy compleja. O sea, puede ser que sea un documento extenso de 30, 40 páginas el documento técnico. Mientras que la diferencia con remociones es que remociones simplemente es un documento más pequeño, es un documento técnico de a lo mucho 20 páginas, donde simplemente usted aborda cuál fue la metodología, que tiene que estar muy bien sustentada, tiene que estar muy bien documentada, que eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco hoy. Y además de eso, de la parte de cálculos y la parte de las estimaciones, que eso solo nosotros sabremos, o sea, somos los que estamos en capacidad para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque requiere todo un tema de levantamiento de información en campo, establecimiento de unidades de muestreo, medición de diámetros, identificación de especies, todo el tema de cuál ecuación utilizar y cuál no utilizar, eso es muy importante. Entonces, vean que nosotros podemos estar fácilmente en los dos campos. Ahorita les voy a compartir en internet que estoy consultando. Y bueno, yo no sé si están viendo lo que estoy consultando según el IMN. Los factores de remoción, factores, voy a poner sí, factores de emisión IMN. Y en esta página que ya se los voy a mostrar, ahí vienen todo lo que son los factores de emisión de acuerdo a la actividad que se está desarrollando. Entonces, por ejemplo, ya les voy a mostrar. Si ustedes quisieran hacer un inventario de emisiones en una entidad específica, pues tienen la herramienta también. ¿Y cuál es esa herramienta? Bueno, el Instituto Meteorológico Nacional, ellos tienen su página donde viene todo el tema de los factores de emisión de gases de efecto invernadero de acuerdo a las áreas
de la organización a la cual pues tiene algún ligamen. Es decir, el tema de energía, pues obviamente todo el tema de factura electrónica, procesos industriales, y la empresa es de índole agropecuario, o pues obviamente pues cada organización pues tendrá sus residuos. Entonces aquí viene todo. Lo que les quiero decir es que al igual que el inventario de remociones, ustedes van a estar jugando siempre en 3 escenarios. Siempre en este tema se habla de alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Alcance 1 es la información que tenemos de primera mano, es decir, la información que ustedes van a recopilar. Para el caso de los inventarios de emisiones, ¿cuál es la información de primera mano? Bueno, como en un proceso industrial, tal como se muestra acá. Ir y hacer la medición directa en las calderas, ver cuál es la emisión, cuánto es la emisión en kilogramos, en horas valle y en horas pico de la empresa. O sea, en horas donde hay poca actividad y mucha actividad industrial en la empresa como tal, y con eso tener entonces el parámetro, decir, ok, nuestra empresa emite tanto. Eso sería el parámetro o escala 1, podemos decirlo así. Ahora, nivel 2, o nivel de aseguramiento 2 sería el tema de usar métodos indirectos, que en este caso sería a nivel local o a nivel regional. Para nivel local o regional, básicamente esto es lo que tenemos. Esta es la documentación que uno logra obtener. No sé por qué esto se me hizo más bien más pequeño. Si están viendo el monitor mío, me imagino que lo están viendo pequeño, igual que lo estoy viendo yo, ¿cierto? Chicos. Sí, profe, se ve bastante pequeño. Sí. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Aquí ya está cargando. Ok, ya ahora sí. Ya se ve un poco mejor. Ok, entonces como les mencionaba, este sería el documento como tal. Bueno, esta es la nueva edición, 2019. Ahora estamos viendo la 2018 en la mañana. Sin embargo, estoy viendo que hay pocos cambios en realidad. Bueno, entonces viene la parte del sector de energía. En el sector de energía, pues ahí van a tener cada uno de los factores de emisión de acuerdo al tipo de combustible. Entonces, si en una empresa, pues yo voy a hacer el inventario de emisiones, resulta que es una organización pequeña con pocos vehículos, entonces yo perfectamente puedo basarme en esto y decir, ok, tengo tantos vehículos tipo gasolina, que utilizan gasolina, voy y reviso la facturación, esa facturación la reviso y reviso que venga por litros de combustible, por eso todas las instituciones del Estado y instituciones privadas, pues solicitan que venga el tema de los litros de combustible precisamente para eso. Porque puede ser que estén en algún programa o estén pensando en algún programa de huella de carbono. Entonces, básicamente uno multiplica la cantidad de litros de combustible por este 2.231 que viene aquí abajo para saber cuánto entonces es el equivalente a carbono en kilogramos. Si nosotros estuviéramos en diferentes actividades, por ejemplo, llamémoslo así, uso de electricidad, cultivo de arroz, bueno, vean que aquí ya vienen otros, mira, esto es, bueno, no lo había visto en la mañana, esto es actualizado. Si la entidad o la organización cultiva arroz, pues ahí vienen factores de emisión también. Para el sector agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, pues en este caso, cuando hablamos de terneros o cuando hablamos de carne o de leche, si yo tengo ganadería o la empresa tiene ganadería, pues entonces en este caso yo tengo que separar cuáles corresponden a terneros, hembras en crecimiento, machos en crecimiento, hembras adultas, machos adultos, y revisar si esa ganadería está enfocada al tema de carne, el tema de leche o el tema de doble propósito. Entonces aquí yo voy a tener los factores de emisión que corresponden al monóxido, a metano por cabeza de ganado al año. Si yo tengo 100, entonces multiplico entonces por el factor de emisión que corresponde. Si tengo 100 machos adultos, pues multiplico. Y si los 100 machos adultos es para carne, multiplico por 111.7 para saber cuántos kilogramos de
metano por cabeza al año es lo que emite de ese gas. Y así sucesivamente. Tengo sector agricultura, eh, tengo sector de otros usos, en este caso lo que es búfalos, ovejas, cabras, caballos y cerdos, donde también donde viene el factor como tal. Asimismo, tengo el sector residuos, tengo el tema de cultivos de caña de azúcar, papa, cebolla, plátano, banano, café, café con sombra, quicuyos sin fertilizantes, eh, ratana, aragua, en este caso con el tema de los cultivos, pasto inclusive para el mismo ganado. Aquí yo tengo todos los factores de emisión como tal. Sector de residuos, bueno, toda empresa tiene sus residuos, entonces yo tengo que ver qué tipo de residuos son, si son residuos sólidos, si son residuos líquidos. Si fuera así, entonces tengo que ver el tipo de tratamiento que le doy, si es en, en un tanque séptico, si es una laguna de oxidación o si simplemente es una descarga directa al río. Entonces, para cada uno de los componentes hay un factor de emisión como tal. Vean lo que ahí está. Aquí no sé qué me pasó ahora esto. Vamos a ver qué sucedió. Ok, volvemos otra vez. Y ahora sí. Y eso básicamente sería el documento. Es un documento pequeño donde vienen todos los factores de emisión según actividad. Esa es la primera, el primer insumo al cual uno podría accesar en caso de un inventario de emisiones para una empresa, llamémoslo así, para no irnos a las grandes ligas, una empresa pequeña. O sea, si ustedes están iniciando recién en este proceso, mi recomendación es que si hacen un inventario, van a hacer el inventario de remociones y eventualmente les surge la oportunidad de hacer el inventario de emisiones, lo hagan con una entidad pequeña, donde sea fácil en términos de la información que van a obtener. O sea, que ustedes averigüen antes si todo esto de segunda mano, factores de emisión, ustedes ya los tienen disponibles o si tienen acceso a los mismos, para que ya ustedes vayan a la segura. ¿Por qué? Porque habrán algunos casos en los que ustedes van a tener que generar su propia información y para eso es importante pues tener el equipo necesario. Por eso es que muchos de estos inventarios de los cuales se dice que solamente están capacitados son los gestores ambientales, los químicos, los industriales también, los ingenieros industriales. Nosotros podemos llevarlo a cabo. Sin embargo, sí tenemos que tomar en cuenta la información que tenemos disponible. Y si no tenemos información del Instituto Meteorológico, pues consultar otras fuentes. Siempre es importante en el momento del documento, a la hora de documentar todo, mencionar cuál es la metodología, de dónde proviene mi información y la fuente. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a dar validez a mi estudio como tal. Eso por el tema de emisiones. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de remociones, que es el área más atinente a lo nuestro y por dicha, casi que solo nosotros podemos llevarlo a cabo porque sabemos cómo es el tejimaneje a nivel de ecosistemas forestales, boscosos, agropecuarios, en este silvopastoriles o sistemas agroforestales, nosotros tenemos todas las herramientas y es allí donde caemos entonces al inventario de remociones. Ya la empresa pudo haber hecho su inventario de emisiones. Tiene tantas emisiones, X cantidad de toneladas emitidas al año. Ahora sí, la propiedad tiene bosque, tiene plantaciones o tiene áreas cubiertas por cobertura arbórea. Entonces ahora sí viene el tema de monitoreo del carbono como tal. Como ustedes lo saben, ya esto es un tema trillado, o sea, ya el tema de cambio climático, pues obviamente esto es lo que nos origina todo este nicho de posibilidades. Por un lado, está el cambio climático, pero esto a su vez pues genera oportunidades. Se dice por ahí que es todo un mercado negro, que es todo un mito del calentamiento global y que más bien ha dado la oportunidad a un tema más estratégicamente de que más bien sean algunos países los que ganen o pierdan con toda esta cuestión, pero tenemos que ser realistas. El clima está cambiando y no es por un tema antojadizo, es por un tema antropogénico. Algunos pensarán de que puede ser que
esperar porque la Tierra vive por un ciclo y que ese ciclo vendrá cuando se enfríe, pero no podemos saberlo y tenemos que trabajar actualmente pues para mejorar la condición y para retrasar los efectos del calentamiento como tal. Parte de ese calentamiento pues viene a partir de todos los gases de efecto invernadero, en este caso dióxido de carbono, que es producto de combustibles fósiles, agricultura y deforestación. Ya después vendrán otros que tienen 21 veces más calentamiento que la misma molécula de dióxido de carbono, por ejemplo, como es el caso del metano, los óxidos nitrosos, los hidrofluorocarbonados, los perfluorocarbonados también, los hexafluoruros de azufre también tienen, imagínense en ese último, 22.000 veces más potencial de calentamiento global que una molécula de dióxido de carbono. Sin embargo, son más específicamente de procesos industriales y de procesos industriales muy específicos, de algún proceso muy específico. Ahora bien, ¿por qué el tema de dióxido de carbono y por qué solo carbono? Bueno, porque la mayoría de ese gas es producto de la industria precisamente por el tema de combustibles fósiles y el cambio de uso de la tierra. Además de también de la agricultura, un poco, que indirectamente pues hace que haya un cambio de uso del suelo. Entonces estamos hablando que el total de gases que anteriormente vimos, perdón, de gases que anteriormente vimos, un 80% o más corresponde a dióxido de carbono. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, precisamente por eso es que se hace un monitoreo y seguimiento a las áreas de cobertura boscosa a nivel mundial. Todo lo que es continente. ¿Por qué? Porque el océano también, el océano tiene muchísima capacidad de absorción. Es un reservorio de carbono enorme. Sin embargo, es más difícil poder monitorear, poder manejar e inclusive darle mayor dinámica. La cobertura, pues, vegetal sí, porque es ya en continente donde uno está parado y uno puede entonces darle mejor manejo. Pero precisamente es todo este rollo del dióxido de carbono, porque además de eso, los árboles es a través del proceso físico-químico que pueden convertir solo el dióxido de carbono en pueden almacenar ese dióxido de carbono a través de todo el proceso como tal. Los otros gases es muy difícil y no se ha demostrado. Básicamente todo esto pues por el objetivo principal que es la disminución de las temperaturas o aumento de la temperatura promedio global, que eso nos ha llevado precisamente, como les mencionaba, a repensarnos y a reinventarnos como sociedad en términos de cuál va a ser la solución. Y en este caso, pues hay tres soluciones. Una es mitigar, adaptar o esperar. Las dos con las cuales se está trabajando actualmente es con el tema de la mitigación y la adaptación, pero mayormente con el tema de la mitigación, porque en este caso muchas de las empresas lo que trabajan es en el tema de hacer su inventario de emisiones para ver cuál es la huella de carbono, reducir esas emisiones a través de diferentes procesos, que es donde vienen las campañas de apagar la luz, de ser más eficientes con el tema del consumo de combustibles, etcétera. Y habrán algunas otras organizaciones que trabajarán más enfocadas también en el tema de adaptación. La parte agrícola va muy orientada a ese aspecto, la parte forestal estamos rezagados en ese aspecto, sin embargo deberíamos ir por ahí en apuntar a especies que soporten mejor condiciones extensas de sequía, de baja precipitación, etcétera. Eso es lo que deberían apuntar. Y el tema de adaptación, pues a nivel de gobiernos también se ha trabajado porque va a haber muchos cambios en términos de que algunos países van a tener que acoger a muchos refugiados climáticos, dado que muchas de las islas se van a ver inundadas por un aumento en los niveles del agua, del océano. Entonces son muchísimas las cosas que se pueden desatar si no manejamos y no seguimos contribuyendo no solo a reducir, sino a compensar esas emisiones como tal. Y la última opción es esperar, pero bueno, esperar estamos hablando que sean millones, miles de millones de años a que la Tierra retome lo que muchos han mencionado, que es un ciclo natural de altos y bajos en las temperaturas promedios globales. Pero bueno, ante todo eso,
hay datos, estos son datos viejos, son del 2011, donde se habla un poco de las áreas con plantaciones, áreas con deforestación, áreas con bosque, y que actualmente pues esto está cambiando. A nivel nacional sabemos de que es un 52% de cobertura de bosques, a eso hay que sumarle, bueno, cambios que suceden mes a mes, que puede ser que sea un poco más, puede ser que sea un poco menos, pero a nivel nuestro, si lo vemos a nivel global, es muy poco, es muy poquito. O sea, de nosotros estaríamos colaborando en un 0,00 o algo por ciento a nivel mundial, porque somos un país muy pequeño. Sin embargo, de todos los esfuerzos, todos los mecanismos sirven para que, como ejemplo, también para otros países, y deberíamos seguir trabajando en esa línea de tener no solo nuevos enfoques de producción, sino también pensar en nuevas metodologías o ir fomentando también mejores tecnologías a nivel de reducción de emisiones y estimación de las remociones como tal. Entonces, a nivel mundial, pues básicamente este es el escenario, anda muy similar hoy día. Sin embargo, hay países que tienen un cambio más drástico que otros. Un ejemplo, Brasil, donde día a día son miles de hectáreas que se deforestan para el cultivo de soya. Entonces, pues esa es la situación actual. Ok, de todo esto, el tema de remociones, pues caemos en algo importante que es cómo hacer el inventario, cómo hacer un inventario entonces de remociones, en qué nos concentramos. Básicamente, pues hay que concentrarse en el ecosistema que nos permite a nosotros, pues hacer precisamente ese inventario de cuánto es la remoción que hay día a día o año a año. Y básicamente ahí es concentrarnos en los componentes del ecosistema. ¿Cuáles? Por ejemplo, la biomasa arriba del suelo, que ahí estamos hablando que son todo lo que está arriba del suelo, básicamente, los árboles, los arbustos, vegetación herbácea, flores, semillas, eso arriba del suelo. Biomasa abajo del suelo, considerada como las raíces, y además de eso, entre un 10 y un 30% de la biomasa aérea. ¿A qué no me refiero con entre un 10 y un 30% de la biomasa aérea? A que entre un 10 y un 30% de los árboles se les va a estar cayendo, entre un 10 y un 30% de la cobertura de los árboles va a estar cayendo hacia el suelo, o sea, va a estar cayendo en hojas, va a estar cayendo en ramas, en ramitas, en todo eso al final se va a descomponer y va a ser parte del árbol, pero ya parte de la descomposición como tal, que formará parte del suelo. Por eso es que aquí se menciona esto, el tema de biomasa del suelo abajo, abajo del suelo, el tema de las raíces y un 10 o un 30% de la biomasa aérea. Cuando se habla de un 10 o un 30% de la biomasa aérea, hace énfasis a eso, a que las hojas de los árboles caen ramas gruesas, ramas finas, y al final eso formará la biomasa abajo del suelo. Por supuesto está el tema de la necromasa y la hojarasca, que es toda la materia en descomposición de otros tipos de vegetación y, como es lógico, también el suelo, que básicamente está compuesto por la materia orgánica, compuesto por un 70 o un 75% de materia orgánica. Ya después van a ser otros componentes químicos y físicos de los cuales va a estar compuesto. A nivel de inventarios de remociones, ¿qué es lo que se trabaja más? Se trabaja más la biomasa arriba del suelo, que es lo más fácil de poder estimar, es lo más fácil, es la información más fácil a la cual yo puedo acceder. ¿Por qué? Porque imagínense en el tema del suelo, se puede hacer una estimación. Es decir, yo puedo estimar cuánto es el carbono que yo tengo en el suelo del bosque que yo evalué, pero siempre voy a trabajar con datos muy subestimados. Si quisiera obtener el dato real, tendría que hacer todo un análisis químico del suelo y es un costo muy elevado. Entonces, por lo tanto, muchas organizaciones optan por trabajar con la biomasa que está arriba del suelo. En este caso, los árboles.
árboles mayores a 10 centímetros de diámetro. A partir de ahí es lo que se contempla para un inventario de remociones como tal. Tomando en cuenta que solamente son los árboles lo que comúnmente se utiliza, pues así como está en esa gráfica, en esa figura, así es como se distribuye más o menos el componente de carbono. Es decir, en hojas voy a tener de ese total de 105, 110, 210, de esas 210 toneladas de carbono, voy a tener 5 que corresponden a hojas y 75 que corresponden a las ramas. 120 que corresponde al tronco. Es decir, como el 65%, 70% del carbono va a estar concentrado solamente en la parte rolliza del árbol, o sea, en el fuste como tal. Sin embargo, hay ecuaciones que nos permiten a nosotros determinar el carbono total, o sea, donde la ecuación contempló tomar las hojas, las ramas y el fuste. Sin embargo, es importante siempre, también dependiendo del ecosistema donde estemos trabajando, restar ese 5%, esas 5 toneladas o ese, eso sería como un 2%. Si lo viéramos en términos generales con los 210 toneladas, sería como un 2% del total. Restar, ojalá, ese 2% del total. ¿Por qué? Porque si yo estoy en Guanacaste, tengo una finca y alguien me quiere comparar carbono, es muy probable que ese cliente diga, no, pero es que usted tiene un bosque caducifolio, las hojas caen y más bien son una fuente de emisión. Résteme lo que equivale a las hojas. Entonces ahí yo debería estarle quitando lo que corresponde a las hojas. Hay algunas ecuaciones que toman en consideración ya sea la biomasa total o la biomasa por componente. Nosotros en el proyecto de la universidad desde el 2017 habíamos generado ecuaciones alométricas para biomasa en carbono en 4 regiones del país y se construyeron modelos que permitan precisamente separar la cantidad de carbono por componente. Es decir, cuánto es la biomasa total, cuánto en la biomasa en el tronco, cuánto corresponde a las ramas y cuánto corresponde a las hojas. Aquí lo importante es que esta más o menos es la distribución de la cantidad de toneladas que yo me podría encontrar en un individuo a través de todo el proceso bioquímico del carbono absorbido y fijado en esa biomasa que yo estoy partiendo o que yo estoy segregando por cada componente como tal. Ok, ahora sí, entonces ya sabemos el árbol, ya sabemos que es el árbol y el objetivo es el árbol, mi individuo que yo voy a trabajar. Obviamente voy a tener una población seleccionada en un sitio específico. Y esa población va a responder a un diseño de muestreo que como de igual forma que en un muestreo de bosque maduro o en el estándar de manejo para bosque maduro, va a responder a si es al azar o sistemático. En este caso, mi diseño de muestreo yo lo puedo hacer de las dos formas, al azar o sistemático. Ahora, el tamaño de la muestra, ¿de qué va a depender? Va a depender de de 4 factores importantes. De los objetivos, obviamente, va a depender siempre del objetivo del inventario. Si mi objetivo va a ser para el monitoreo del carbono a través del tiempo, donde yo voy a establecer unidades de muestreo permanentes, o si simplemente lo que yo quiero es ver cuánto es la estimación de carbono removido que tiene mi bosque en un momento puntual, es decir, en un año nada más. Entonces es muy probable que yo lo que establezca sean unidades de muestreo temporales, no tenga que ir a marcar, no tenga que ir a dejar los árboles marcados ni nada por el estilo, eso va a tener menor costo. Va a depender, obviamente, de la precisión del inventario. Recuerden que los inventarios de carbono también están ligados a una precisión del inventario. No se acepta un trabajo o un inventario que tenga en el error de muestreo, si fue que se establecieron parcelas, que el error de muestreo sea superior al 20% con respecto al área basal que yo determiné en campo también, porque yo voy y mido los árboles, pero además de los árboles,
sí, yo tengo que tomar en consideración otras variables que determino posterior a la medición, y en este caso es el área basal. Va a depender obviamente de los fondos de la organización, y de acuerdo a esos fondos, así yo voy a poder atender el objetivo y voy a lograr llegarle a una buena precisión al inventario. Si no hay fondos disponibles, pues es muy probable que no se llegue a una buena precisión y que además el objetivo se cumpla medianamente. Y va a depender de la cantidad del carbono. ¿Por qué la cantidad de carbono? Aquí hago el paréntesis, porque puede ser que ustedes de mañana los contraten y les digan, ok, es que la empresa ya tiene, la organización ya tiene el inventario de emisiones. Ok, ¿cuánto es lo que tiene de emisiones? Tanto. Necesitamos que ustedes o usted nos garantice que en su inventario de remociones o que su inventario de remociones garantice que va a poder compensar las emisiones de carbono que nosotros tenemos. Entonces, si uno pues aceptara la propuesta, ya obviamente uno quizás viendo que sí hay suficiente área para poder compensar, que la condición de los bosques lo permite y que las condiciones en general lo permiten, entonces realmente uno se basa en esa cantidad de carbono para hacer un diseño de muestreo o para delimitar las áreas que ya puedan cumplir con esa cantidad de carbono que la institución o la organización está emitiendo. ¿Por qué? Porque puede ser que sea una organización que emita, un ejemplo, 400 toneladas de carbono por año, pero tiene alrededor de 2.000 hectáreas de bosque. Resulta que si yo inventariara todo ese bosque, de las remociones al año no van a ser 400, van a ser 1.200, o sea, van a lograr compensar y además de eso les va a sobrar. Pero puede ser que la organización simplemente lo que quiera es trabajar la cantidad de toneladas que se pueden remover en base a la cantidad de toneladas de carbono que la empresa emite. Entonces, de allí, quizás uno dice, ok, voy a trabajar solo con una parte de las áreas de bosque y me voy a enfatizar solo en aquellos sitios que según mis estimaciones me permitan decir que ya con esos sitios logra compensar. Por eso es que aquí se habla sobre la cantidad de carbono y que eso va a condicionar el tamaño y la cantidad de muestras que yo voy a presentar en el sitio. Entonces, básicamente eso. ¿Preguntas hasta aquí, chicos y chicas? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Con mucho gusto. ¿Todo queda claro? ¿Va quedando claro? Profe, a dónde se podría recibir esas capacitaciones y eso que usted hablaba al principio? Esas capacitaciones las da Inteco. Sí, Inteco es una de las Inteco. entidades. Inteco, que es el Instituto Nacional de Normas Técnicas. Él es el encargado, ellos imparten clases para esto. Entonces sí, también para que lo vayan pensando, es muy importante poder seguirnos formando en otras áreas que son atinentes y que le dan una mayor posibilidad, un bagaje más amplio en el tema de trabajo futuro. ¿Algún otro con alguna consulta? Todo va quedando claro, me imagino. Sí. Si es así, podemos continuar. Recuerden que la clase queda grabada para que la puedan consultar en otro momento, o bueno, para los compañeros que quizás ahorita tienen problemas de conexión, o que tal vez les quede alguna duda, o si voy muy rápido para que lo vuelvan a revisar. Yo en la clase, como les había mencionado, como la vez pasada, la convierto a YouTube, y en YouTube les mando inclusive el link al grupo para que si van en el carro, si van en el bus o si están en el cuarto y ya no quieren tener la computadora, entonces para que lo revisen con todo el tiempo posible y pasen, omitan ciertas partes y lleguen a lo que a ustedes les interesa. Entonces, continuamos. Ok. Tamaño de la muestra, entonces, definido por esos 4 elementos en específico. Ahora bien, ya cuando se va a hacer, ya cuando se definió tamaño de muestra, pues yo tengo que definir también el tamaño de la muestra. Lo recomendable, chicos, es para bosques trabajar unidades de muestreo de 500 metros cuadrados. Es mi recomendación muy personal como profesional. Respeto si otro profesional les hiciera otra recomendación. Sin embargo, a nivel técnico, mi recomendación es trabajar con unidades de muestreo de 500 metros cuadrados. No son ni suficientemente grandes, pero tampoco son suficientemente pequeñas
como para no poder tener un buen diagnóstico del sitio. Ahí lo ideal es, como siempre, establecer unidades de muestreo bien distribuidas, que me permitan tener una buena distribución y una noción general del bosque. Esa noción general la voy a lograr solo con una buena distribución de las unidades de muestreo a lo largo del sitio como tal. Para plantaciones, lo recomendable es trabajar con unidades de muestreo menores de 350 metros cuadrados. Ahora bien, tamaño de las dimensiones de las parcelas o unidades de muestreo. Yo recomiendo siempre trabajar con parcelas rectangulares o cuadradas, independientemente de si es plantación o es bosque. En bosque ya se sabe claramente con eso si un árbol está dentro, si está afuera, más si estamos trabajando con un tema dependiente. En plantación se hace aún más sencillo porque en plantación, como se supone, están en hileras, el establecimiento de la unidad de muestreo puede ser aún más sencilla de establecer. Sin embargo, hay quienes trabajan unidades de muestreo temporales, unidades de muestreo circulares, eso sí, teniendo en cuenta no dejar como centro un árbol, porque puede ser que ese árbol muera, desaparezca de un año a otro y el punto de referencia de la unidad de muestreo se desapareció. Lo recomendable es, si utilizan unidades de muestreo triangulares o cuadradas, es siempre delimitarlo, colocando los 4 vértices que corresponden. Si es circular, colocar una marca central, un tubo de PVC, un mojón, un poste de madera que no se vaya a pudrir o que no se lo vayan a robar, pero siempre teniendo una referencia del sitio y tomar un punto GPS de la unidad de muestreo. Ok. Métodos para el inventario de remociones. Vamos a tener, al igual que el inventario de emisiones, vamos a tener, llamémoslo así, 2 niveles de confianza en este caso. Va a ser el nivel 1, que es a través de método directo, y el nivel 2, que es método indirecto. Esta lámina que les muestro acá es a través de método directo, si fuera el caso. Lo que pasa es que ninguno de ustedes, me arriesgaría a decir, a no ser que estén trabajando en investigación o con alguna organización que quiera generar un modelo alométrico, van a realizar esto. O sea, esto que está acá es el muestreo general que se hace si yo voy a construir una ecuación alométrica. Les voy a mostrar otro documento. Esos documentos se los tengo que subir al aula virtual. Es el informe que nosotros habíamos generado tiempo atrás, que es este. Este es el informe que nosotros generamos, que estaba en la parte del Inventario Nacional Forestal. Proyecto de Cooperación Internacional, Universidad Nacional, Agencia de Cooperación Alemana, construcción de funciones alométricas para Costa Rica en el contexto del proyecto ambiental a través de la protección de bosques de Centroamérica. Eso estaba liderado por William, por Fonseca, entre los cuales estábamos nosotros también trabajando. Este documento ustedes lo pueden consultar en internet, inclusive lo pueden encontrar así. Yo se los voy a compartir con mucho gusto. Sin embargo, lo pueden encontrar si en caso de que el día de mañana lo quieran consultar, no lo tienen, pero tienen el teléfono y obviamente tienen internet, simplemente lo consultan y lo bajan. Esto está ahí en internet. Ok, parte de la metodología directa para estimar carbono. Esto sería si ustedes el día de mañana o la organización en la que están quiere hacer sus propios números de cuánto es el carbono de ese bosque. O sea, ya tener datos 100% del sitio. Pero esto es costoso, sumamente costoso. Y se lo digo porque lo sé, porque esto es un proyecto de bastante plata. Y el tema de costos se va más que todo por el tema de análisis de muestra a nivel de laboratorio. Entonces, básicamente, si se quisiera hacer el método directo, pues en una unidad de muestreo ustedes tienen que medir todo de 10 para arriba. Si el objetivo es ver a nivel de ecosistema la biomasa en carbono, tendrían que establecer unidades de muestreo de 5x5, como es en este caso, para ver todo lo que es la necromasa gruesa.
¿A qué me refiero con micromasa gruesa? Todo lo que sean árboles, troncos mayores a 10 centímetros de diámetro. Micromasa fina, todo lo menor a eso. Ramitas, restos de hojas como peciolos, raquis, etcétera. Todo eso forma parte de la micromasa fina. Parcelas de 1 por 1 para lo que es vegetación herbácea, es decir, ahí se toma toda la vegetación herbácea, se hace un muestreo, se arranca y se lleva al laboratorio. Micromasa fina, en este caso sería micromasa fina. En este caso la micromasa fina, ahí lo que se utiliza es todo lo que son ramitas pequeñas y además de eso, además de las ramitas pequeñas, se utiliza también la hojarasca. Se toma en consideración la hojarasca. Entonces uno hace una mini parcelita de medio metro por medio metro y yo recojo todo lo que corresponde a hojarasca y pedacitos de ramas, pedacitos de raquis, peciolos, etc. Además de eso viene la parte del muestreo de suelo, que eso también lleva a la parte físico-química. Se trabaja de manera aleatoria en la unidad de muestreo, se extraen 4 muestras, se cuartea. Ustedes cuando pasaron por dosimetría, imagino hicieron eso en el laboratorio, de cuartear la tierra y obtener una muestra. Esto por un lado. Con los árboles que se miden, se lleva todo el registro de la información. Se determina cuáles son los árboles de mayor abundancia en el sitio como indicadores y a esos árboles, de acuerdo a la clase diamétrica y distribución diamétrica de la abundancia, estos árboles se proceden a cortar. Se seccionan y se pesa el fuste, se presionan las ramas y se pesa el follaje. O sea, ahí hay que pesar absolutamente todo. De cada uno de los componentes se extrae una muestra, más o menos 1 kilogramo, bien distribuida. O sea, hay que obtener muestra del ápice del árbol y de la base del árbol, porque las concentraciones de carbono no son iguales. La base del árbol tiene más duramen que el ápice, por lo tanto va a haber mayor concentración de carbono en la base que en el ápice. Pero hay que llevar una muestra bien representada. Al igual que las ramas, hay que llevar muestras de ramas gruesas, muestras de ramas más delgaditas. Las hojas pues se arrancan, se pesa el follaje. De cada uno de estos 3 componentes se extrae una muestra, 1 kilogramo, se hace el análisis respectivo y en general se obtiene una fracción de carbono por componente. Luego, todas esas fracciones de carbono se multiplican por la cantidad de carbono o la cantidad de kilogramos que corresponde a los individuos a la hora en que se pesó en campo, y ya con eso se obtiene cuánto es la biomasa total del sitio en general por hectárea. Ese sería el método directo. Pero ¿cuál es el método que nosotros trabajamos? El método indirecto. ¿Y cuál es ese método indirecto? El que viene producto del método directo. ¿Qué es esto? Es decir, alguien hizo todo ese proceso, como el caso de nosotros. Nosotros fuimos los que hicimos todo ese proceso y toda esa trabajada. Ahora son ustedes como usuarios los que disfrutan de utilizar simplemente un modelo que les pueda predecir cuál es la biomasa total, el carbono total o la biomasa del fuste, si quisieran solamente utilizar la biomasa del fuste o el carbono del fuste como tal. Es básicamente los 2 métodos. Método directo, como ya les mencioné, hacer todo este proceso destructivo que es ir a campo, cortar, pesar, hacer el análisis químico, o el proceso de método indirecto, que es simplemente utilizando una ecuación. Ahora, no quiere decir que el simple uso de una ecuación sea sencillo. Ahí hay todo un tema. Ustedes tienen que leer, acostumbrarse a leer, acostumbrarse a investigar. Hay que revisar a fondo si yo me encontré un modelo, ¿de dónde proviene ese modelo? ¿Cuál es el rango diamétrico que trabaja ese modelo? Porque puede ser que yo esté utilizando información de campo que va con un rango diamétrico de 10 hasta 60 o 70 centímetros de diámetro,
Y el modelo que yo encontré, a pesar de que fue para mí la misma zona de vida, la misma altura en promedio, las mismas especies en promedio, puede ser que el rango diamétrico vaya de 10 a 40. Quiere decir que la información de 10 a 40 está bien, es una muy buena estimación, pero de 40 en adelante la información puede que esté muy errada. Puede ser que esté o sobreestimada o subestimada. Entonces, ahí no es que el modelo está mal, como mucha gente a veces piensa, es que no, yo utilicé tal modelo, pero el modelo está mal. No, el modelo no está mal, o la ecuación no está mal. Lo que está mal es la aplicabilidad, la aplicación. La correcta aplicación es lo que hay que fijarse. Si la ecuación se me ajusta a las condiciones de los datos que tengo o si tengo, por ende, que ir a buscar más información al respecto. Eso básicamente es de lo cual se compone el método indirecto. Yo en aula virtual, ahora, antes de iniciar la clase, le subí la presentación y le subí también dos documentos que hablan sobre el tema de las ecuaciones holométricas. Les subí al aula virtual el documento de Chávez 2005, que es el como más utilizado, y le subí otro documento que habla sobre el tema eh, de cómo construir una ecuación y, y además sobre el tema de remociones de carbono en el trópico. Entonces, para que lo lean y lo tengan ahí en caso de que lo necesiten. Ok, entonces estamos hablando sobre método indirecto. Nos vamos al método directo, como ya les mencioné. Método directo, estamos hablando de método directo, ahora vamos al método indirecto. Método indirecto en campo, que básicamente parte del proceso que nos lleva. Es armar las unidades de muestreo en campo. Voy a mostrarles mejor otra presentación que tengo por acá, que sea un poco más claro. Ok, vamos a empezar entonces con esto porque sea más fácil. Entonces, ustedes, en todo el proceso que ya hemos hablado, vamos a retomar, vamos a irnos un poco atrás. Entonces, como ya les mencioné, ustedes en la empresa tienen que identificar cuáles son los sumideros, cuáles son las áreas que me permiten a mí hacer el inventario. Es decir, voy a enfocarme en las áreas de bosque secundario, o voy a trabajar bosque secundario, bosque primario, voy a trabajar las plantaciones, voy a trabajar las áreas con cobertura arbórea, que en muchos de los casos algunas organizaciones tienen árboles dispersos en potrero, tienen árboles en jardín. Entonces, básicamente esa es la identificación. Tengo que identificar todo lo que posiblemente me pueda permitir a mí cuantificar y fijar carbono, o sea, todos los sumideros como tal. Luego viene el tema de la metodología. ¿Cuál es la metodología que yo voy a aplicar? Voy a aplicar un diseño de muestreo tal, voy a aplicar parcelas de tal tamaño para las áreas que son de cobertura específica y que no puedo hacer yo un censo general, sino que solamente es una estimación por un tema de costos. Voy a ver en el tema de la metodología, voy a ver que para las áreas que tienen árboles dispersos o árboles en jardines, bueno, a esos les voy a aplicar un censo, voy a censarlos todos por completo, porque si hiciera un muestreo va a ser totalmente alejado de la realidad. Van a haber áreas donde quizás va a entrar un árbol, otras donde van a entrar 4, otras donde van a entrar 8. O sea, no me va a lograr tomar toda esa variabilidad y la realidad como tal. Entonces, en esos casos, lo recomendable es siempre hacer un censo. Selección y recopilación de los datos. ¿Qué datos voy a recopilar? Va a depender de la ecuación que voy a utilizar. Es decir, si ustedes van a utilizar, saben que la ecuación suministrada por Fonseca y nosotros está en función de diámetro, entonces, ¿cuál es la información que van a recopilar? Simplemente la información de diámetro. Ni tan siquiera tienen que recopilar la información de la especie. Pero si por el contrario, la zona en la que están no tiene información al respecto, tendrían que utilizar la información de Chávez, la ecuación de Chávez. La ecuación de Chávez está sujeta a la identificación y está sujeta al diámetro. Entonces ahí ustedes tendrían que pensar de que si vamos a tener que identificar especies, eso me va a llevar tiempo, y vamos a tener que
registrar también la información de los diámetros. Pero ¿qué pasa entonces también con las áreas verdes donde yo probablemente tenga árboles dispersos? Ahí quizás no haya ecuación, voy a tener que hacerlo, llamémoslo así, a pata, donde tengo que calcular el volumen, tengo que saber cuál es la densidad específica y tengo que ver cuál es el, el factor de expansión de la biomasa. Una vez que yo sepa esos tres componentes, entonces yo puedo calcular cuál es el volumen en términos de biomasa seca. O puedo calcular cuánto es la biomasa seca en sí. Y ya con eso, entonces yo voy a tener, o voy a proceder al cálculo de las emisiones o el cálculo de las remociones, según sea el caso. Una vez que tengo eso, pues entonces ya procedo a toda la información, a hacer todo en campo, tal como viene acá. Y ustedes en campo, pues les tocará hacer esto. Es tomar las alturas, si fuera el caso, va a depender del objetivo. Si lo que quieren es simplemente cuantificar el carbono concentrado en el fuste comercial, en caso de que, por ejemplo, la organización vaya a cortar los árboles en un futuro aprovechamiento o algo por el estilo, para que sepan cuánto es el carbono que en promedio puede estar secuestrado, o la altura total, que es lo que comúnmente se hace también en caso de que no haya ecuación para hacerlo por método de volumen. Pero por lo general siempre va a ser el diámetro como tal. Tomar en consideración siempre, ya ustedes lo saben, las excepciones en campo a la hora de medir el diámetro. Vamos a tener excepciones donde vamos a tener que medir dos diámetros de un solo eje o de una sola cepa, o tomar en consideración algunas cuestiones como la filmina I, donde hay alguna protuberancia a la hora del diámetro y que yo tengo que subir la medición a 2 metros o bajarla. Eso tiene que quedar siempre muy bien registrado en mi bitácora, en mi información, en los datos que yo recopilé en campo, y anotarlo por ahí, porque el siguiente año yo tengo que volver a hacer lo mismo. Y si por A o por B la marca de la medición se extravió, tengo que saber exactamente dónde fue que se midió el árbol como tal. Entonces, como les mencionaba, la información de campo tiene que quedar muy clara. Tiene que haber un tubo que limite los 4 vértices. Tiene que haber claridad en específico cuáles árboles quedan adentro, cuáles árboles quedan afuera de la unidad de muestreo, tal como está aquí representado en esta figura. Y además de eso, los árboles de la unidad de muestreo tienen que quedar marcados también, con placa y con pintura. Las placas, hay 2 opciones. Una es placa comprada en Satec, que cuesta alrededor de 40 colones cada placa, donde ustedes tienen que poner el número a través de un troquel. Comprar un juego de troqueles cuesta como 5,000 colones, pero sí es un poquito el trabajo que hay que hacer en términos de marcación de los árboles. Se puede hacer antes o se puede hacer después, o en el sitio como tal, o trabajar como hacen algunos con latas de cerveza o latas de jugos, donde se recortan y se marcan en el sitio con un lapicero, y vieras que sí resulta muy bien. En realidad resulta bien en algunos de los casos. Hay bosques en los que las placas, yo no sé, pero desaparecen. Y curiosamente son algunas aves que se llevan las placas. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Por eso también va a depender del sitio, va a depender del entorno, va a depender de las condiciones. Si yo de pronto pongo placas y veo que no funcionan porque se las está llevando algún pajarillo o algún animal, porque sucede en los casos, tengo que entonces invertir en unas placas más caras que no sean tan fáciles de arrancar. Pero la información tiene que quedar siempre muy bien documentada en campo. Tiene que quedar con placa y con número. ¿Qué pasa si la placa cae? Bueno, queda el número como en la filmina de aquí a la derecha de su monitor, el 327. Quedó el árbol marcado, al menos, con la línea donde se midió el diámetro. Eso siempre es importante. Colocar siempre pintura o la marca donde se va a medir el diámetro. Eso es importantísimo. Es parte del estándar de la ISO, que nos permite dar seguimiento y demostrar que hay un seguimiento en la información de un año con respecto a otro. Si esta información se desaparece, entonces eso indica que no hay un seguimiento y que las proyecciones, cuidado, fueron un batazo
Entonces eso puede generar una no conformidad y en evidencia pues un problema para ustedes con respecto al informe y con respecto a la credibilidad del trabajo como tal. Ok, ya después pues vendrá el tema, como les mencionaba, el tema de las ecuaciones. ¿Qué ecuación yo voy a utilizar? Yo ya tengo la información de campo. Fui, recopilé todos los datos, fui, medí todos los árboles. Acordé que iba a utilizar la llave, ok, identifiqué todas las especies y medí los diámetros. Ahora sí viene el tema de la aplicabilidad de la ecuación. En este caso, la ecuación de Chávez es la más utilizada a nivel de nuestro país. Esta ecuación, la desventaja que tiene es esa, que está muy ligada al tema de la densidad específica de la madera. Y cuando hablamos de densidad específica de la madera, entonces yo tengo que saber qué especie es. Y de bueno, ustedes conocen muy bien de que a veces el tema de la identificación o puede ser muy fácil o puede ser muy difícil, depende de la zona. Entonces, es mejor revisar si hay alguna ecuación que me permita a mí ni siquiera tener que identificar los árboles en campo. Como ya les había mencionado, este documento les permite a ustedes obtener las ecuaciones de 4 zonas. Es para 4 zonas del país. Nosotros habíamos trabajado en la zona de Guanacaste, zona norte, bosques de altura, todo lo que va de 1000 metros en adelante hasta los 3000 metros, que es hasta donde crecen los árboles, por eso se tomó en consideración delimitar hasta los 3000 metros, y la zona Pacífico Central. Caribe y Sur no se consideraron por un tema de presupuesto. Curiosamente, son las áreas más difíciles de identificar. La zona sur es sumamente compleja. Este modelo, el de al menos Pacífico Central, llega hasta Dominical. De Dominical en adelante, ya hay que ver qué se utiliza. Se puede utilizar la ecuación de Chávez, pero el tema es que yo debo lograr identificar bien las especies, y ese es el gran desafío y el gran inconveniente. Y la zona Caribe pasa por la misma situación. Hay que ver qué pasa con estas 2 zonas. Ojalá haya plata en un futuro para lograr completar estas 2 regiones del país y ya poder entonces tener modelos que me permitan a mí no tener que estar identificando. ¿Por qué les digo esto? Porque este modelo fue construido en base a una base de datos enorme que nosotros recopilamos en cada sitio de información de especies. Esto ya lleva de manera implícita, ya lleva un índice de valor de importancia por toda la región. Es decir, aquí se hizo una tipología de bosques, si podríamos llamarlo de esa forma. Entonces, por eso es que aquí no es necesario la identificación. ¿Por qué? Porque ya la ecuación está asumiendo todas las especies de mayor importancia en el sitio. Entonces, simplemente con correr el modelo, ya ustedes podrían tener una estimación muy confiable. Vean que el R cuadrado es de 94,49, es decir, el error fue de 5.51 el error en por ciento. Esa es otra condición importante, chicos. Cuando ustedes vayan a revisar una ecuación, aquí lo estamos viendo en términos de bosque, pero si ustedes se toparán con la sorpresa de que para plantaciones, en algunos casos hay que hacer esto. Actualmente, Melina no tiene ecuación, Teca no tiene ecuación. Se está trabajando en eso. William, en otro proyecto, yo creo que ellos están generando una ecuación tanto para Teca como para Melina, pero curiosamente hay muchas especies que no tienen ecuaciones para determinar biomasa y carbono. Si así lo hubiera, si existieran esas ecuaciones, tenemos que revisar, como ya les mencioné, muy bien el modelo y revisar muy bien el ajuste. Como por ejemplo el R cuadrado, el porcentaje de error, en este caso, perdón, era de 10,9. El IC, que es un indicador, es un índice también en términos de estadística no paramétrica. El DW, el EMA, el ELL, que son indicadores de qué tan ajustado es el modelo a la realidad. Toda esa información debemos revisarla para seleccionar correctamente el modelo que nos vaya a funcionar en términos de estimación de biomasa
y, por supuesto, carbono y CO2 en un bosque que nosotros estamos evaluando. Entonces, así es la cosa, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Todo queda claro? Si no, hacemos un pequeño Todo receso. claro, profe. Todo claro. Perfecto. Ok, listo. Ok, qué bien. Vean, hagamos un pequeño receso, ¿les parece? Vean, son las 3:53. 2:53. O 3:53. No, 2:53. Regresamos a las, ¿qué les parece? A las 3:10. O a las 3, bueno, sí, a las 3:10. Para tener 15 minuticos. 3:10 para que vayan ahí a espabilarse, o se tomen un cafecito y ahorita a las 3:10 volvemos para presentarles algunos ejemplos de algunos informes para ir cerrando hoy. Recuerden, esto es como la primera pincelada. Vamos a tener 2 clases más en el tema de carbono y vamos a tener suficiente práctica. Así que, muchachos, no se asusten si hay algunas cosillas en las cuales muy rápido. Tal vez los míos sí ya esto lo hemos tocado. Los que estuvieron con William, vamos a tener otras 2 sesiones más y vamos a ir practicando. ¿Está bien? Entonces, nos vemos ahorita a las 3:10. Listo. La grabación, y ahora sí. Tal como les venían comentando sobre el tema de las remociones, bueno, este es un ejemplo claro de un inventario. Siempre, bueno, al menos en las normas, en la norma ISO 0641 y 14064-14064-1 y 14064-2, mencionan también sobre el tema de la elaboración de los inventarios. La parte de inventario y remociones no viene tan detallada como el tema de las emisiones, pero sí hace énfasis en siempre tener no solamente claro el año base, el año en el que se hizo el inventario como tal. Entonces siempre es importante poner estudio, reporte técnico para la cuantificación de carbono removido en bosques y otros usos en la universidad, en este caso en la Universidad Nacional, stock de carbono 2018-2019. Ese es el periodo que comprende. Este periodo debe ser igual al periodo que corresponde al de las emisiones. Ambos tienen que ser en el mismo periodo de tiempo. Tiene que ser ese año, entre el 2018 y 2019, ese sería el inventario. Igual, como les había mencionado antes, pues viene todo el tema de la recopilación de la información. Pero más que la recopilación de la información, ya sería la base de datos o los datos que yo recopilo en campo. Tal como ustedes pueden ver acá, la información que yo debo tener o procesar de campo es esto. Esto es, por ejemplo, en el campus de Liberia. Ahí se trabajaron 2 estratos en específico. Entonces ahí hay que anotar el estrato del cual yo obtengo la información, número de parcelas, número de árbol y los diámetros. Registrar la información en el diámetro del 2018 y 2019. Ahora bien, quiero hacer una aclaración importante, porque la gente considera o cree de que el inventario que yo hago inmediatamente en el 2018 es el inventario que me va a funcionar para compensar las emisiones del 2018. Y es falso, o sea, no puedo. Porque ahí lo que me va a arrojar va a ser un dato del stock de carbono, o sea, el carbono que el bosque tiene ahí secuestrado desde que es bosque. Y para yo, en ese caso, poderlo realizar, tendría entonces que conocer la edad del bosque, dividirlo y saber más o menos a grandes rasgos cuál es el incremento medio anual del bosque. Y ese dato medio utilizarlo como compensación de las emisiones que se han llevado a cabo. Como la edad del bosque es muy difícil a veces saberla, entonces por eso es que se procede siempre a hacer ese monitoreo. Luego volver a medir un año y volver a medir el siguiente año. ¿Con qué fin? Con ver los incrementos. ¿Cuáles fueron los incrementos? Ustedes notarán en la columna F cuáles son los incrementos, son la diferencia entre el 2018 y 2019. Ahí es importante, espero que me escuchen porque se viene un buen aguacero y casi que no se escucha nada acá, pero bueno, voy a hablar un poquito más alto. Entonces, yo tengo los datos 2018-2019. La diferencia es el incremento como tal. La sumatoria de estos incrementos
que va a haber una sumatoria por unidad de muestreo. Luego, tal y como ustedes lo hicieron con el estudio de caso, ustedes van a tomar los datos totales. Van a saber cuál es el dato total de cada unidad de muestreo y a la vez ahí, ya cuando tengan los datos totales, yo voy a conocer cuál es el promedio de incremento total que voy a traducir por hectárea. Eso es básicamente cómo se trabaja acá. Ahora, ese incremento de un año es el que yo utilizo para compensar las emisiones de ese año al cual, las emisiones de ese año que yo quiero o el cual yo reporté como año base. Es básicamente, esa es lo que quería decirles, porque mucha gente piensa que yo hago el inventario inmediatamente después del inventario, cuando yo hago el informe, ese stock de carbono, o sea, ese carbono que está ahí fijado, yo lo voy a utilizar para compensar las emisiones, y no es así. O sea, yo tengo que contemplar el incremento del año, o sea, el incremento cuando yo vuelva a ir a medir el siguiente año. Entonces, bueno, aquí hay que registrar la información 2018, 2019, por ejemplo, registrar el área basal. ¿Por qué el área basal? Recuerden que de esto se tiene que establecer un error de muestreo. Y el error de muestreo va con respecto al área basal. Se saca o se determina con respecto al área basal. Por eso es importante determinarlo. Una vez que tengo el dato del 2018-2019 en términos de diámetro, entonces procedo a hacer la estimación de la biomasa y la estimación del carbono total en kilogramos. Luego lo paso a carbono y luego a dióxido de carbono. Luego les voy a decir cuál es el proceso cuando ya estemos trabajando con datos en Excel. El tema es que cuando estoy estableciendo unidades de muestreo, este es el procedimiento. Ahora bien, si tengo áreas que no es bosque, sino que son áreas de árboles aislados o árboles en áreas verdes, ahí lo que se procede a hacer es un censo total. Y ahí la información simplemente es el número de árbol, la especie, el diámetro de un año y el diámetro de otro. Cuando hay inconvenientes con respecto a la ecuación o con base a cuál ecuación voy a determinar el carbono y si no la hay, entonces tengo que hacerlo a pie. Tengo que hacerlo a través de la altura y el diámetro para determinar el volumen. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, puede ser que tenga que emplear el método de donde yo logro determinar la biomasa seca a través del volumen. Entonces, el método indirecto, o haciéndolo a pie, biomasa seca es volumen por la densidad específica por el factor de expansión de biomasa. Entonces, aquí lo que yo no voy a necesitar es la altura total. ¿Por qué? Porque de la altura total yo voy a determinar el volumen. Una vez que tengo el volumen, determino la densidad específica de la madera, que va a depender de la especie, es decir, necesito identificar las especies de manera correcta. Y el factor de expansión de biomasa. En muchos casos se utiliza un 0.5 también. Eso va a depender también del ecosistema que esté trabajando. Uno busca más o menos en las metodologías o en estudios de la zona o donde yo estoy, cuál sería el factor de expansión de biomasa más recomendable. Y bueno, en estos casos a veces uno puede trabajar con un promedio, pero en este caso el tema del factor de expansión de biomasa va más enfatizado a la especie, a las especies que yo estoy trabajando. Entonces necesito esas dos cosas, la densidad específica, el factor de expansión de biomasa, además del volumen, pero para obtener el volumen, ¿qué necesito? Necesito entonces haber registrado la altura total del individuo, tal como ya se los mencioné acá, que en este caso altura total 5, 6, 4, 6, 4, 5 y así sucesivamente. La densidad de cada especie, el área basal y bueno, aquí me falta una columna, el volumen como tal. Y una vez que tengo eso, pues determino la biomasa en kilogramos por individuo
del año 2018, 2019, sacó la diferencia. Aquí hay una cuestión importante. Siempre que determinen los incrementos, revisen esto. O sea, siempre revisen cuánto me da el 2019 menos el 2018. Si hay algún dato que está negativo, ahí hay algún error. Tienen que irse a la libreta original de campo y ver si es que hay un dato malo o sea, porque es imposible que un árbol crezca. O sea, ahí o se quedó igual o creció. Pero que crezca es muy, muy difícil que pase esa situación. Entonces hay que revisar el dato original, hay que ir a la fuente original de la información que yo obtuve en campo como tal. Entonces, básicamente la presentación de toda la información se presenta de esta forma. Los Exceles están sujetos a verificación por parte de la entidad que me va a verificar a mí el trabajo. ¿Quién en este caso está autorizado de emitir una declaratoria de carbono neutral? Bueno, cualquier organismo que se haya acreditado ante el ECA, que es el ente costarricense de acreditación, a través de un montón de mecanismos que hay que continuar, de otras normas ISO para ser ente acreditador, para ser ente validador. Entonces, ese ente validador va a llegar y les va a pedir toda esta información. Por eso es importante tenerla muy bien ordenadita, que la persona no se pierda. Si estoy trabajando con parcelas, como en este caso que se habían establecido 3 en cada bloque, también ordenar muy bien la información de esta forma. Aquí el error estratificado para este caso fue de 12%, al igual que los datos de bosque, ustedes pueden estratificar si fuera el caso, no de acuerdo a carbono. Hago el paréntesis, no de acuerdo a las concentraciones de carbono, sino más bien a las áreas basales. O sea, ustedes tienen que seguir el mismo paso del tema de las áreas basales, porque el área basal por sí sola lo que me permite es ver la condición de manejo, de intervención o de desarrollo que tiene el sitio como tal. Entonces, bajo ese criterio, pues yo hago la segregación o hago la estratificación, si fuera posible hacerlo por área basal, o si no, a través de otros mecanismos. Puede ser factores por algún criterio físico, biofísico del sitio, criterio por zonas de vida, etc. Hay muchos criterios por los cuales yo puedo estratificar y es válido. Eso para tratar de paliar una disminución en el error de muestreo. Básicamente esto es como una tabla resumen del error de muestreo. Ahora bien, ¿cómo presentar los datos? Bueno, esta es una de las formas. Por ejemplo, resumen de biomasa y carbono 2018 y resumen de biomasa y carbono 2019, donde yo voy a tener la biomasa por cada una de las unidades de muestreo totales y el CO2 total en kilogramos también. Aquí se me faltaron las unidades. Pero básicamente esto es básico, o sea, es importante que ustedes se ordenen y que ordenen la información para que ustedes también vayan viendo cuáles son los posibles incrementos. Tal como pueden ver acá en la parcela 1, en la biomasa, vean que en el 2018 tenía 9.227, luego pasó a 9.483 y así sucesivamente. Un ejemplo, mira, todas están muy parecidas. Sin embargo, la que veo que creció un poco más, aumentó más, fue la parcela 2, que pasó de 7.356 a 7.684. Al final de cuentas, ustedes hacen también un promedio. Vean que esto es un promedio de todos los datos del bloque 1, un promedio de los datos del bloque o el estrato 2, y luego se pasa a un valor total por hectárea. Véanlo bien. Es decir, yo multiplico 1.75 por 10.000 y lo divido por la cantidad de área muestreo, la cantidad por el tamaño de las unidades de muestreo, que en este caso fueron 500 metros cuadrados. Y así sucesivamente para los otros estratos, si fuera el caso. Luego, para el 2019 se hace exactamente lo mismo.
Y ya con eso, entonces, ustedes van a tener un total de biomasa para un año, un total de biomasa para dióxido de carbono para otro año. Y finalmente, de ese dato van a tener entonces la diferencia, que aquí en este caso, para este campus en específico, la diferencia es de 109. O sea, hubo un incremento de 109 toneladas. Si hiciéramos todo la comparación. O sea, ustedes lo ven aquí, bosque estrato 1 pasó de 85 a 91 toneladas de biomasa. Estrato 2 de 885 a 919 toneladas. ¿Qué me quiere decir la biomasa? Eso es como si nosotros tomáramos todos los árboles que yo tengo concentrados ahí, secos, y los pesaran en una hectárea. Ok, árboles de zonas verdes, 219 pasó a 234. La gran diferencia en este caso fue de 59 toneladas para biomasa. Si lo trasladáramos a, perdón, CO2, la diferencia entre 1175 y 2284 va a ser 109. Ese es el dato que yo obtengo. Ahora, el tema de las toneladas, la unidad es toneladas de CO2 equivalente. Así es como se trabaja a nivel internacional. Entonces, básicamente, esa es la forma de presentar pues, los resultados. En este caso, este es el resultado de un campus. Si ustedes estuvieran trabajando para una organización en la cual se divide por, no sé, llamémoslo así, operativamente se divide por sedes, entonces la mejor forma de presentarlo es a nivel, es por sector. Y al final ustedes inclusive presentan un cuadrito resumen por sector, decir, ok, como en el caso este, Sarapiquí, y las remociones fueron estas, Pérez Celedón estas, Omar Dengo tanto, Benjamín Núñez tanto, etcétera. Al final el total, cuánto es lo que representa ese total de remociones para acá, para toda la organización. Y otros datos que ustedes pueden agregar, como por ejemplo aquí en este caso, en el campus de Pérez Celedón se establecieron parcelas, 20 parcelas, en Liberia, en Punta Morales, en Nicoya. Anotar la cantidad de árboles censados, si fuera el caso, que se censan árboles en zonas verdes o en Potrero inclusive, y anotar la cantidad de árboles censados. Esto fue un trabajo que recién este año terminamos de darle algunos retoques. Este inventario lo hice yo con la colaboración de un estudiante que me está colaborando recién este año porque no había presupuesto años anteriores. Y básicamente este es el resultado final. Hay que hacer algunos ajustes, pero es la forma correcta de presentar los resultados como tal. Ok, eso por un lado. Ese como ejemplo de un informe. Otro informe, por ejemplo, este que ya salió, ya esta gente se acreditó como carbono neutral, Pindeco Zona Sur. Esto fue en el 2018 que habíamos hecho el inventario, yo y otro compañero. Básicamente esto es todo el trabajo. Al final de cuentas ustedes arman un resumen de esta forma. Así de simple, así de sencillo. Se arma un resumen de esta forma, donde simplemente se hable sobre cuál era el objetivo del inventario como tal, cuáles fueron las remociones y toda la cuestión. Esta parte, bueno, vamos a ver. Okay. Entonces ya nos vamos al tema de los resultados, el tema de la metodología, tal como les mencionaba, tienen que quedar muy clara. La selección de la muestra, cuánta fue la muestra, un poco hablar sobre la distribución de las unidades de muestreo, sobre el tema del bosque como tal, sobre el tema de las fincas. Vea que aquí se trabajaba en 4 fincas distintas y cada finca pues tenía varios sectores. Por ejemplo, esta finca, 7 sectores, esta otra, un sector, 2 sectores, 3 sectores. El tema del establecimiento de las parcelas por sector, cuántas parcelas, unidades de muestreo por sector, cuál fue la metodología utilizada para cada una de ellas de acuerdo a, a si quedaron referenciadas o no, ilustrar un poco cuál fue el procedimiento.
Las excepciones en términos de medición de diámetros, como es en este caso, fotografías que además de ilustrar también demuestre de que el trabajo fue realizado en el sitio como tal, y el cuadro de detalle de las áreas de bosque, que es muy importante también. Esto yo tengo que especificarlo. ¿Cuál es el área efectiva? ¿Cuál es, de acuerdo al área efectiva, la cantidad de unidades de muestreo que yo voy a establecer? Para este caso fueron 3.132 hectáreas de bosque lo que se consideró. Sin embargo, solamente 75 unidades de muestreo se establecieron. Es de ahí que hay que ver el tema de la estratificación del bosque, si todo el bosque se comporta igual o no. Nosotros habíamos hecho una visita previa al sitio y el bosque era todo lo mismo, bosque secundario predominado por Bochicia ferruginea, Bochicia aleni, básicamente, un estadio sucesional medio tardío. Entonces eso nos dio la idea de establecer esta cantidad de unidades de muestreo. Por eso les digo que el tema del establecimiento de unidades de muestreo eh, es un tema más de expertise que otra cosa, porque podrán haber muchas fórmulas que te determinen cuánto será la cantidad de unidades de muestreo a establecer, pero ya hay que verlo, o sea, ya hay que verlo con el entorno, con las condiciones biofísicas. Por eso es importante dentro de la planificación hacer una visita previa a campo. Ecuaciones utilizadas, en ese momento todavía no estaban las ecuaciones, bueno, en ese momento ya estaban las ecuaciones de nosotros, sin embargo, como ustedes lo vieron, para el sur no tenemos ecuación que no nos vaya a incluir el tema de la especie, por lo cual se procedió a utilizar esta ecuación, la de Chávez 2005. Eso hay que detallarlo muy bien también. Eh, la relación de biomasa radical y biomasa aérea total, ahí hicimos algunos estimados de cuánto correspondía al tema de raíces y un poco la parte también de suelo como tal. La estadística descriptiva, más que todo, en términos del error, cómo se estimó el error, eso también hay que mencionarlo muy bien, cómo es que se establece cómo se determinan los errores, y ya después nos vamos a los resultados. Los resultados, básicamente, el resultado más grande es este cuadrito que está acá. Uno presenta el cuadro y básicamente es de ahí donde se concentra todo el resultado como tal. Entonces, carbono almacenado por biomasa dice que se estimó un total de 281.444 megagramos, que equivale a 1.032.000 megagramos de CO2 para las 4 fincas estimadas. Pero recuerden, esto es un valor de momento, o sea, cuando nosotros fuimos la primera medición y establecimos la medición, es el carbono secuestrado, llamémoslo así. Ahora sí, nos vamos al recálculo. El recálculo del stock de carbono en el 2017 basado en las mediciones del 2018. Entonces, ya ahora sí, aquí durante las mediciones realizadas de un año de establecidas las parcelas se presentaron casos de inconsistencias en las variables más importantes, las cuales el diámetro y la altura del pecho. O sea, básicamente ahí es mencionar de que lo que va a variar siempre básicamente va a ser el diámetro en el mejor de los casos. Dice los diámetros muy superiores, incrementos mayores. En este caso también se procedió a reajustar el diámetro en 2017. Bueno, ahí es un tema de que tuvimos que reajustar algunos diámetros por unas cuestiones ahí que nos sucedieron. Pero al final, entonces se presenta cuál es el recálculo como tal. Vamos a verlo aquí, 311.38, 311,38 megagramos por hectárea. Este sería el dato que nosotros tenemos. Habría que multiplicarlo por las 3.000 y pico hectáreas para tener el dato general. Eso por un lado. Ahora bien, tratamientos de los árboles que aparecen muertos. Bueno, hay que también mencionar eso. ¿Qué tratamiento va a ser el que se le va a dar? Promociones reales en el periodo 2017 a octubre de 2018. Y ya aquí entonces viene cuál es la remoción real. Se puede establecer un incremento corriente anual también para saber cuál es el incremento de CO2 por año.
Y básicamente la diferencia de stock de carbono en esta finca fue de 57.516. La empresa emite 45.000 toneladas en ese momento, entonces se logró la carbono neutralidad. Básicamente ese es el resultado, otras consideraciones. Y lo más importante, lo que quería también mencionarles, el tema de los mapas. Esto es importantísimo, muchachos. Para ver que carguen bien. No se logran ver bien, no cargan bien. Pero el tema de la ubicación de las unidades de muestreo es sumamente importante. Sumamente importante. Tienen que ir muy bien claro, tienen que ir con las coordenadas X y Y, el código que se manejó en su momento en el GPS. Por ejemplo, aquí estamos hablando que esta es ubicación de áreas de bosque, parcelas permanentes, finca Santa Marta. Entonces, el código con el cual se trabajó fue SM01 hasta SM13. Ahí se establecieron 13 unidades de muestreo que también tiene que ser consistente con la información que yo presento al inicio. O sea, si al inicio yo llego y digo que establecí en Santa Marta 13 unidades, tengo que ser consistente con el GPS, con los mapas como tal. Entonces es parte de, vean que sí, en este caso la información tiene que ir muy bien detallada, los números muy claros, la ubicación muy clara. Vean que en este sector, por ejemplo, Finca Volcán, entonces como lo tienen ellos determinados por sector. ¿Por qué por sector? Porque a nivel agrícola es como se trabaja mejor, más para una empresa piñera. Aquí en este caso trabajamos un total de 31 unidades de muestreo, con el código también BO de Volcán. En estas otras también. Estos mapas aquí se ven feos, pero el mapa lo ideal es trabajarlo con imagen PDF y, e imprimirlo en la escala que debe ser. Estos mapas eran grandes, eran unos mapas muy grandes. Entonces se les juntó al documento como tal, tomando en consideración, pues sí, toda la información referente a esto, al sitio, a quién lo hizo, el equipo de trabajo, el tema de cuáles fueron las coordenadas, etcétera. Entonces vean que a nivel de remociones, muchachos, los informes son muy básicos, son muy sencillos. Estamos hablando de que el resultado como tal depende de la escala de la empresa, en este caso esa era algo muy grande, pero depende de la escala de la empresa, muy probablemente vaya a ser un informe de 15 páginas como tal. Entonces, chicos, eso es como básicamente en lo que se resume a nivel teórico de todo este tema, de la cuestión de inventario de remociones, muchachos. Entonces, para la próxima lección vamos a profundizar un poco más, ya vamos a trabajar con el tema de datos en Excel, vamos a trabajar con algunos estudios de caso y vamos a ver si en efecto se extiende esto a la tercera lección o si podemos brincar a otros temas. Pero la idea es que ustedes puedan trabajar de la mejor manera esto, que lo entiendan y que generen las herramientas básicas para poder hacer un futuro trabajo, si fuera el caso. Entonces, no sé si tienen hasta aquí alguna duda para cualquier cosa ir cerrando, muchachos. Profe, yo sí tengo solo una pequeña duda. Ajá. Digamos, con lo que usted nos dijo de lo de los periodos al inicio que nos enseñaba el Excel. Entonces, si una empresa quiere ser carbono neutral año tras año, y todos los años tiene que hacer toda esta medición, la toma de datos y todo. Exactamente, Wilmer, eso es un proceso que la empresa tiene que asumir año a año, o sea, es un gasto que la empresa tiene que asumir. Ahora, aquí no solamente es el gasto del profesional que le va a dar seguimiento, o sea, aquí el trabajo que tiene mayor costo es el inventario de remociones, o sea, el establecer el inventario, el establecer las unidades de muestreo. ¿Por qué? Porque años posteriores simplemente usted lo que tiene que ir a remedir. O sea, ya el trabajo está hecho, nada más ir a remedir y
y ver cuánto es el incremento que hay. Obviamente tiene que registrar nuevos individuos y esos nuevos individuos pues vas a tener que identificarlos. Siempre va a haber un trabajo detrás de eso, porque no es que el trabajo sea más fácil, siempre va a haber todo un trabajo de logística. Las condiciones climáticas en el momento tal vez puede ser que no sean las mejores, o sea, hay que tomar en cuenta un montón de factores. Pero la empresa como tal tiene que asumir año a año hacer este trabajo y además de eso, año a año tiene que pagarle al ente que va a ir a hacer la verificación. Llamémosle un ejemplo Inteco. Llamémosle LSQA, que es otra empresa que ahorita actualmente está en proceso de acreditación para entrar en este mercado. Hay otra empresa, ahorita no recuerdo el nombre, pero es el mismo equipo de trabajo de la ER, solo que ellos emigraron y pusieron otro nombre, o sea, como quien dice, ellos se salieron de la ER y ellos solitos, todo el equipo de trabajo dijo, no, vámonos, salgámonos de la ER y hagamos el mismo trabajo, hagámoslo ahora en una empresa y hacemos una empresa nosotros. Esa gente ahorita no me recuerdo cómo se llaman, están en proceso de acreditación también. Sin embargo, entonces sí, las empresas tienen que asumir esto año con año, o sea, es una responsabilidad muy grande porque no solamente es incurrir en el trabajo, del costo del trabajo del profesional forestal, sino también de quién está haciendo el inventario de misiones específicamente. Ahora, eso no quiere decir de que si hoy en día ellos hicieron el trabajo conmigo, yo les hice el inventario de remociones, el día de mañana tenga que ser yo quien haga la remediación, ¿no? Perfectamente ellos pueden tomar la decisión de que sea otro profesional quien haga la medición y en muchos de los casos va a ser por un tema de costos. Puede ser que tal vez haya alguien que cobre una cochinada y al final a esa persona le asignaron el trabajo. O puede ser que llegue un profesional forestal a la organización o a la empresa que se haga cargo del tema forestal y consigo se haga cargo del tema de seguimiento y monitoreo de las parcelas y de la parte de carbono como tal. Profe, tengo otra pregunta. ¿No hay así como un dato, un aproximado de algo que me diga de cuánto es el valor más o menos por hectárea? Sé que obviamente todo depende como usted le dice, si ya va a remedir o si va a iniciar de una vez, también el tipo de bosque y todo, pero no hay un valor así aproximado del costo de un inventario de carbono, más o menos como por hectárea o algo así. No, o sea, el valor por hectárea no lo tengo. Y ahora que usted pregunta, vieras que sería interesante hacerlo. Digamos, ya con datos que uno tiene ahí personales, sería bueno hacerlo, el ejercicio. Eso obviamente va a variar también. Va a depender también de la calidad de los materiales que usted esté utilizando. Si es un spray de 1500 o si es un spray de 2700 o de 3000 que va a durar más, va a depender de las placas. Pero bueno, como usted lo dice, al final de cuentas es un dato promedio. No le tengo ese dato, sin embargo, sí le puedo decir de que lo que se cobra a nivel de honorarios por día ronda entre los 250 a $300. Entonces, ya eso por ahí, al menos en términos de honorarios, ya le permite a uno cuidarse. Es decir, ok, yo por lo menos, recuerden siempre, chicos, o sea, uno tiene que cuidar siempre la parte mía. O sea, ver cuánto es lo que cuesta ese trabajo en términos de la parte operativa y cuánto es lo que cuesta en términos de honorarios. La parte en términos de honorarios es algo que no se debe tocar. O sea, ya lo que yo me gano es lo que yo me gano, o lo que está proyectado ganarse, lo que está proyectado ganarse. Como les cuento, los rangos van, es más, van no de 200, va de 250, inclusive los rangos depende y van, bueno, sí, van de 250 a $300. Les digo porque en términos de auditoría, ya estando uno al otro lado de la calle, quien es el que va y revisa el trabajo, se paga como alrededor de $240 el día. Entonces sí, por ahí anda el rango, 240 o $300. Eso a nivel de honorarios. En términos de costos por hectárea, no le tengo el dato porque también eso es relativo. ¿Por qué? Porque yo podría hacer el cálculo, pero ahora que me recuerdo sería un error hacerlo
en promedio. ¿Por qué? Porque tengo datos de esa empresa que es muy grande y datos de empresas pequeñas, es decir, empresas que tienen muchísima área en hectáreas de bosque y algunas que tienen poco. Entonces, si yo traslado ese valor de una que es muy grande en términos de bosque, vamos a ver que el costo por hectárea es mínimo. O sea, imagínese, Wilmer, que yo divida el costo del trabajo que se llevó a cabo, lo divida entre 3.000 hectáreas. O sea, va a dar un dato ridículo. Pero si yo lo divido entre un bosque más pequeño, llamémosle 100 hectáreas, el dato quizás sea más grande. Entonces, por ahí es que es lo difícil de tener un dato promedio, porque como te digo, va a depender de las circunstancias, va a depender de la zona. Sí, estoy pensando, una posibilidad sería hacer una matriz donde yo ponga hipotéticamente algunos factores en términos buenos, regulares y malos, como un escenario bueno, regular y malo que yo me vaya a encontrar. Y bajo un escenario bueno, ¿cuánto más o menos es lo que cuesta un inventario, un escenario regular y un escenario malo? ¿A qué me refiero a un escenario malo? Un escenario en donde yo tenga un bosque sumamente denso, que sea un bosque primario, llamémosle zona sur, donde la identificación es sumamente compleja, donde las condiciones dependientes sean un poco feas, donde las condiciones de acceso sean feas también, donde en el momento en que yo voy a hacer el inventario también resulte que coincide con época lluviosa. O sea, voy a tener todo un montón de factores que van a hacer que dentro de mi matriz sea un dato extremo. A ese dato extremo yo le podría asignar, de acuerdo a todos los posibles factores que me podrían subir o bajar la oferta, decir cuánto es lo que podría costar. Pero no le tengo el dato. Gracias más bien por preguntar, porque sí, ahora se me despertó esa duda y valdría la pena hacerse una tabla ahí por lo menos para ver cuánto sería el costo y una tabla en términos también de área, eh, porque si de pronto sale alguien que quiere hacer el inventario, uno sabe que en función del área también hay un esfuerzo de muestreo y también no solo en función del área, sino en función del tipo de bosque, el estadio del bosque, el desarrollo del bosque como tal. Si es plantación también debería jugar, si son árboles remanentes debería jugar también la información. Mucha de esta información, de hecho, algunos entes que se encargan de la acreditación para cuando van a ofertarle a la empresa ir a hacer la auditoría o la verificación, se le pide a la empresa que aporte algunos de estos datos, porque estos datos en sí permiten saber cuánto va a ser el costo operativo. Es más, obviamente la ubicación geográfica ya por sí sola es un costo que juega, porque no es lo mismo que yo vaya a hacer un trabajo a Florencia de San Carlos, en que uno dura hora y media en desplazamiento a tener que hacer un trabajo en la zona sur, y Península 12, que el desplazamiento son 7 o son 6 horas. Entonces sí, básicamente todo depende del lugar, todo depende de la zona. Uno podría generar un dato en promedio, pero ya sería un dato más personal donde usted decida cuáles son las variables a tomar en consideración y de acuerdo a esas variables usted asignar un valor más o menos de costo aproximado por hectárea. No sé, chicos, si alguno más tiene alguna pregunta o algún aporte adicional, como para ir cerrando, muchachos. Por mi Profe, parte está todo claro, profe. Ok, sí, Paula. profe, yo tengo una consulta de otro tema, aparte. Ajá. Es que me estaba fijando en las fechas y para la otra semana tenemos el segundo estudio de caso. Sí, ¿Usted pero cuándo nos... como corrimos el primer estudio de caso, vamos a correr el segundo estudio de caso para que no vayan a tenerlo tan próximo. ¿Está bien? Ah, ok, Sí, está bien. para Y el tranquilos. estudio de caso hoy se lo tenemos que enviar por correo, El porque no hay estudio de caso lo ninguna... pueden subir al aula virtual, ahí está la herramienta para que puedan subir tanto el documento en Excel como el documento Word.
Entonces, sí, por favor, manejémoslo todo por aula virtual, para yo tener ese orden ahí. Si por alguna razón extrema se les